Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Hechos capítulo 24, versículo 22. Vamos a meditar bajo el título ¿Cuándo desaprovechamos el momento de Dios? Es una pregunta. ¿Cuándo desaprovechamos el momento de Dios? ¿Lo tiene, hermano? Lea conmigo, por favor. Dice así la palabra de Dios. Lo leemos honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta noche por la lectura de tu palabra. Gracias, Padre mío, porque tú, Señor, nos hablas a través de las páginas de tu preciosa palabra. Esta noche pedimos que nos hables, Señor, al corazón, que nos instruyas por tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que uses mi boca y que me des, Señor, palabra tuya, de tu corazón a mi corazón, de tu boca a mi boca, Señor. Háblanos, enséñanos, Espíritu Santo de Dios, y que todos, Señor, podamos discernir el tiempo tuyo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuándo desaprovechamos el momento de Dios? Estimados hermanos, sin duda hay un tiempo de la visitación de Dios para nuestras vidas. Hay un momento específico en el cual, hermanos, Dios vendrá a la vida del ser humano, a la vida del cristiano, del creyente, a la vida del que no le conoce, y se revelará a él. Pero es un momento específico de Dios para la vida del ser humano. Y qué triste fuera, o qué triste es, cuando nosotros somos incapaces de discernir el momento de Dios para nosotros. El Señor Jesucristo, cuando estaba a punto, ya poco para ofrecer su vida en la cruz, la palabra relata que Él llora sobre Jerusalén. Y le dice: Jerusalén, si hubieras conocido el tiempo, si hubieras discernido el tiempo de tu visitación, si hubieras entendido eso, yo te hubiera arropado como la gallina arropa a sus polluelos. Pero vendrán tiempos, le dice el Señor, cuando te rodearán, cuando te van a poner en estrechez y tus hijos van a morir, porque no entendiste el tiempo de tu visitación.
Esta noche, hermanos, quiero hablar acerca de dos personas, acerca de dos hombres que lastimosamente no aprovecharon el momento en que Dios los estaba visitando. El primero de ellos se llama Félix. Lo leíamos en esta noche. Félix, hermanos, Dios le puso enfrente, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento. Le puso enfrente al más grande predicador después de nuestro Señor Jesucristo. Se lo puso enfrente para que le hablara su palabra. ¿Y sabe qué hizo él? Lo tuvo en poco. Estoy hablando del apóstol Pablo. Pero también vamos a hablar acerca de un Festo, otro gobernador. Un hombre que tal vez era más noble, pero que era cobarde y no fue capaz de visualizar el llamado de Dios para su vida. Y en esa cobardía fue incapaz de tomar decisiones. Pero el deseo de Dios es que nosotros seamos valientes, hermanos, y que tomemos decisiones, y que entendamos el momento de Dios para nosotros, que entendamos que el Espíritu Santo está ahí constantemente llamándonos, y que hay momentos en que Él quiere visitarnos. Él quiere llamarnos, Él quiere visitarnos para arrepentimiento, aquel que no le conoce. Él quiere llamarnos, Él quiere visitarnos para que dejemos nuestros malos caminos. Él quiere llamarnos, Él quiere visitarnos para que valoremos nuestra familia. Él quiere llamarnos, Él quiere visitarnos para que valoremos, hermanos, la salvación tan grande que Él nos ha dado. Él está ahí pendiente. No es una relación en la cual Él vino, entregó su vida, se fue al cielo y se olvidó de nosotros. No, Él está presente en este lugar y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces vamos a hablar del primer punto. Primera pregunta: ¿cuándo desaprovechamos el momento de Dios? Y le pido que nuevamente me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 24, del versículo 22 en adelante. Dice aquí: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Félix, hermanos, es el nombre de este personaje, quien recibe al apóstol Pablo. La historia es muy larga, pero para acortársela, al apóstol Pablo lo capturan en la ciudad de Jerusalén y lo habían acusado de que él por todas partes, dijeron unos judíos malos, unos judíos malvados de Asia, por todas partes él diseminaba herejías y predicaba en contra de la ley de Moisés y en contra del templo, y decían de que él metía gentiles dentro del templo. Así que se levanta un gran tumulto, y los soldados, hermanos, se habla de un Lisias, no pudo resolver el asunto hasta que va escalando y lo tienen que llevar hasta el propio gobernador de Judea, que era Félix, para que Félix pudiera resolver el asunto. Ahora, esto, hermanos, no era algo que, ¿verdad? Pablo no sabía lo que iba a acontecer. Claro que sí. Allá en Hechos capítulo 9, cuando el Espíritu Santo aparta, Pablo le dice: este me es instrumento escogido para llevar el mensaje delante de los reyes y de los gentiles y de los mismos judíos, dijo el Espíritu Santo. Bueno, así que llega donde Félix, el apóstol Pablo. Pero ¿quién era Félix? Félix había sido puesto por el emperador Claudio César. Y al estudiar la vida de Félix, de esta primer persona, de este primer hombre,
me doy cuenta de algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que él se caracterizaba porque no tenía autocontrol. No se podía controlar. Es más, su filosofía de vida, su forma de vivir era una vida hedonista. El hedonismo, hermanos, es una filosofía que de lo que se trata es de darse placer, de vivir por el placer nada más. Yo he venido a esta tierra, a este mundo, por el placer, es mi único deseo. Se cuenta que, por ejemplo, Félix, junto con los romanos de aquel entonces, y con su permiso, esto es bien feo decirlo, pero eran las prácticas de ellos, comían por el puro placer de comer, y después de comer los romanos se provocaban el vómito para vaciar su estómago y para volver a comer por el puro placer de comer. Hacían fiestas por el puro placer de comer, que después se convertían en orgías, etcétera, etcétera. Hay un historiador llamado Tácito, él era romano, y él habla acerca de Félix, de este Félix que estamos leyendo. Dice Tácito: Félix, entregándose a toda clase de barbarie y de vicio, ejerció el poder como un rey con el espíritu de un esclavo. Interesante, ¿verdad? Porque era un esclavo, porque era dominado por sus pasiones. No tenía autocontrol. Pues Félix, hermanos, este hombre estaba casado con una tal Drusila, ahí lo leíamos. Drusila era una mujer bonita, muy hermosa. Y también era una mujer muy joven. Se dice que tenía aproximadamente 20 años cuando conoce al apóstol Pablo, cuando lo llevan frente a ellos. A sus 20 años, cortos 20 años, ella ya estaba casada con un rey sirio. Fíjese qué curioso esto. Pero se deja a este rey sirio porque Félix tenía mayor posesión. Era un gobernador del imperio romano. Entonces se vio como atraída por el dinero, por todo esto, ¿no? Así que la unión entre Félix y Drusila era una unión adúltera. Y eso era señalado por las personas de aquel entonces. Drusila también, hermanos, era hija de Herodes Agripa, era la hija menor de Herodes Agripa. Y este Herodes Agripa, a su vez, fue el que mató a Jacobo, ahí en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Mire la fichita, ¿verdad? Como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Bien interesante, bien curioso. Pues a ellos, hermanos, Pablo llega delante de ellos, de estos personajes, y les habla de tres cosas. En primer lugar, el apóstol les habla acerca de la justicia. Diga conmigo, justicia. El apóstol le dice que Dios exige, Dios demanda, ese Dios santo demanda que la gente, que su creación, que nosotros vivamos según la justicia, no la injusticia. Porque a Él le agrada que seamos justos, hermanos, que tratemos bien al prójimo, que seamos honestos, que no defraudemos, que dejemos, hermano, el vicio, que dejemos aquellas cosas que nos atan, el pecado. Dios desea que seamos justos. Y eso le habló Pablo, la justicia de Dios. Pero le habló de otro tema también curioso. Y le habló, dice aquí la palabra, del autocontrol. Para poder hacer la justicia, para poder practicar la justicia, hermanos y hermanas, es necesario tener autocontrol. No podemos vivir vidas desenfrenadas. Y gracias a Dios, porque aquellos que tenemos a Cristo, que hemos recibido a Cristo, dice la palabra que hemos recibido el Espíritu, hermanos, de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Pero eso, hermano, eso, imagínense los martillazos en contra de alguien
que estaba casado con una mujer que a su vez ya estaba casada, que ni siquiera se había divorciado. Eran golpes. Y termina, hermano, de clavar el apóstol cuando le habla del tercer tema. Dice aquí el libro de los Hechos que le habló acerca del juicio venidero. Es decir, que si no practicamos la justicia, si no vivimos nuestra vida rectamente, si no tenemos autocontrol o dominio propio, como lo llama la palabra de Dios, el dominio propio, ¿qué es lo que le espera a la persona? Juicio. El juicio de Dios. Y esta es una realidad, hermanos. Aquel que vive su vida desenfrenada sin tomar en cuenta a Dios, ¿qué es lo que le espera? Juicio. Y el juicio viene. Pues cuando Félix escucha esto, le dolió. Y dice que se asustó, hermano. Así dice. Se conmovió, se espantó, dice la Reina Valera. Se espantó. Y le dijo a Pablo: Pablo, andate. En este momento, Pablito, no tengo tiempo, pero cuando tenga tiempo te voy a volver a mandar a llamar. Y ahí sí te voy a escuchar. Lo desechó sin saber que ese momento en el cual estaba siendo confrontado con la palabra de Dios era el momento de su visitación, que Dios mismo estaba tratando con él, pero se le pasó por alto, se le fue. Y sabe que hay muchas personas, hermano, que también son incapaces de discernir el momento de la visitación de Dios, y que están, hermanos, ahí, ¿verdad? Y que escuchan el consejo de la palabra de Dios, oyen, pero al verse confrontados se sienten incómodos y son incapaces, y mejor dicen: eso es para fulanito, eso es para sutanito, eso no es para mí. No, yo he venido a la iglesia porque, pues sí, verdad, es martes y hay que estar en la iglesia y todo bonito, y qué bonito canta el hermano Damián y esto, pero esa palabra yo creo que no es para mí. Déjeme decirle, con el amor de Cristo, esa palabra es para nosotros, hermano y hermana. Es para todos nosotros. Es la visitación de Dios. No lo dejemos pasar. Qué fácil es escudarse y decir: no tengo tiempo ahorita. ¿Y a mí qué me va a enseñar este cipote que está ahí enfrente? ¿Qué me va a enseñar a mí? Si yo sé más que él de la Biblia. Eso que él está diciendo, eso yo ya lo leí. Lo dejó pasar porque fue negligente Félix al llamado de Dios, al toque de Dios. Pero si usted está en esa silla y si algo el Espíritu Santo trae a su corazón, valórelo, valoremos la palabra de Dios, valoremos el llamado de Dios. Hay que valorarlo. Cuando, hermanos y hermanas, somos o desaprovechamos el momento de Dios, cuando somos indiferentes a la visitación de Dios. ¿Sabe que este hombre fue indiferente? Cuando tenga tiempo, y con él su esposa Drusila. Y sabe, si hay algo que nosotros no tenemos el control, es el tiempo. No tenemos control del tiempo. Fíjense que en el año 79 después de Cristo, recuerde que esto es después de Cristo, ocurrió un fenómeno natural allá en Pompeya, en Italia. Resulta que un gran volcán, el volcán Vesubio, y usted lo puede buscar si gusta en internet, ahí está toda la información, hizo explosión. Dice que llovió ceniza, la historia dice que llovió ceniza todo un día, ceniza caliente. ¿Cuál fue el problema? Que los ciudadanos de Pompeya no estaban listos. No es como hoy que hay un plan de contingencia, un plan de protección civil. No, los sorprendió. Y junto con la ceniza, la lava, y todavía hoy hay todavía remanentes, hay cuerpos calcinados que están
en Italia debido a esto. Pues cuenta la historia que Drusila, después de que quitan a Félix, porque a Félix el emperador lo quita, no me servís, Drusila se va hacia Italia, hacia la zona de Pompeya. Y hay historiadores que dicen que Drusila, la esposa de Félix, fue una de las víctimas de ese volcán solamente un año después, cuando tenía 21 años, en el año 79 después de Cristo. Esta mujer perdió la vida sin Cristo, sin luz, sin esperanza y a una eternidad en el infierno, habiendo tenido el momento de la visitación enfrente. Dios mío, hermano, sí, yo creo que si nos trajeran, ¿a quién? Pongamos aquí a un personaje de la Biblia, que nos trajeran a un profeta pequeño, Agabo, alguien con el don de profecía de los que menciona la Biblia, que nos pongan a uno de ellos y que nos dé un mensaje, hermano. Dios mío, yo creo que todos nosotros nos quedaríamos pasmados al escuchar esas palabras de sabiduría. No digamos al apóstol Pablo, y a él le llevó el Señor enfrente de ellos para que escucharan el mensaje, pero lo rechazaron. Por eso valoremos el momento de la visitación de Dios. Si usted es hijo de Dios, Dios constantemente lo está llamando, hermano. Constantemente Él nos está tocando el corazón. Él está haciendo algo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ¿cuándo desaprovechamos el momento de Dios? Cuando somos indiferentes. Ahorita no quiero. Número 2, ¿cuándo desaprovechamos el momento de Dios? Cuando no valoro el empeño de Dios. ¿Sabe usted que Dios tiene empeño con nosotros, hermanos, en formarnos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo? Él está empecinado, Él está empeñado con nosotros para hablarnos, para corregirnos, para motivarnos, para, hermanos, instruirnos. El Espíritu Santo, si vivimos una relación constante con Él, Él está ahí. Y es importante aprovechar el momento de Dios. Por favor, váyase conmigo a Hechos capítulo 21, versículo 10. Hechos capítulo 21, versículo 10. Dice así: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Cuándo desaprovechamos el momento de Dios? Cuando no valoramos el empeño de Dios. Fíjese, hermano, que al leer el libro de los Hechos, yo veo un gran empeño de Dios por dar a conocer su palabra, su mensaje a todas las naciones del mundo. Un deseo de Dios por manifestarse, porque las personas lo conocieran. No solo los judíos, no, el mundo entero, el deseo de Dios. Y tanto deseo de Dios tenía que levantó a un Pablo. Y este Pablo, hermanos, le comentaba que, fíjese cómo es Dios, hermano, que para llegar allá donde estaba Félix, a llegar hasta allá, Pablo tuvo que atravesar un montón de cosas que Dios las permitió para que Pablo llegara hasta donde estaba Félix. Solo póngase a pensar. Llega el apóstol a Jerusalén, y le digo, ¿verdad? En Jerusalén decían de que él andaba haciendo, había predicado en contra del templo, bla, bla, bla. Y él se crea un plan y le dicen: bueno, anda al templo, Pablo, y vas a cumplir
un tiempo de purificación. Aquí hay 4 hermanos que también tienen que cumplir el voto de Nazareo. Usted lo puede leer ahí en el libro de los Hechos, capítulo 23, 24. Lea todos esos capítulos que son riquísimos. Y resulta, hermanos, de que el último día, ya para finalizar el tiempo de la purificación, se levantan unos judíos y empiezan a decir: este es Pablo, este es el hombre que anda predicando y enseñando otras cosas. Ayúdennos, agárrenlo. Y cuando lo agarran, hermanos, se levanta, lo sacan del templo, dice arrastrado. Se levanta toda la multitud, dice que toda la ciudad se conmocionó. Toda la ciudad estaban: mátenlo, mátenlo, mátenlo. Y en eso estaban, hermanos, cuando vienen los soldados romanos, el tribuno Lisias, junto con sus soldados. Un tribuno, hermanos, era un oficial militar. Si no llegan, hermanos, lo matan. Lo matan. Gracias a Dios llegó. Dios, hermanos, poniendo esos momentos específicos para salvaguardar la vida del apóstol Pablo. Se lo llevan, lo meten a la fortaleza. Pablo pide la palabra, da un discurso maravilloso en el cual dice que hizo un ademán, una seña con la mano, y todos se quedaron en silencio, oyendo, porque él estaba hablando en hebreo. Y empieza a contar. Él dice: yo soy un judío nacido en Tarso, que me crié a los pies de Gamaliel, fariseo. Pero resulta que un día, cuando iba camino a Damasco, mire toda la historia, mire todo lo que tiene que atravesar Pablo. Cuando iba camino a Damasco, dice él, se me apareció el Señor, y cuenta que vio una luz y oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuenta cuando Ananías llega, ora por él, lo bautiza. Cuenta, hermanos, que, bueno, toda la historia lo tienen que llevar hasta el Sanedrín, porque no sabían cómo resolver el asunto. En el Sanedrín lo mandan a bofetear. En el Sanedrín, hermanos, habían fariseos y saduceos. Dice aquí la palabra de que él metió un tema ahí que los puso divididos entre unos y los otros, porque él empezó a hablar de la resurrección de los muertos. Y como los saduceos no entendían o no creían en la resurrección, se pusieron a pelear entre ellos. Por poco también lo linchan a él otra vez. Después de eso, buscan la manera de volverlo a llevar, pero en el camino habían 40 matones que lo estaban esperando para matarlo. Y la historia es larguísima, hermano, es muy larga. Gracias a Dios el sobrino escuchó el plan, lo descubre y no lo matan al apóstol Pablo. Lo tuvieron que escoltar 470 soldados, arqueros, otros de a caballo, etcétera, etcétera. Y todo eso, hermanos, todo eso, ¿sabe quién lo permitió? Dios. Todo eso Dios, Él estaba moviendo sus piezas, todo eso. Desde el momento que Pablo fue capturado, era Dios el que estaba moviendo sus piezas. Todo eso era Dios, que no le quepa duda, porque a los hijos de Dios, hermanos, las cosas no les pasan por casualidad. Dios siempre tiene un plan, hasta para lo que es malo, lo que para nosotros es malo. Esas desgracias, ¿usted cree que a Dios se le pasó por alto? Y dijo: no, esto no lo vi, ¿verdad? Te enfermaste o murió tal persona, doloroso, se me fue por alto. No, hermanos, todo nuestro Dios lo tiene controlado. Todo. Pero vea todo lo que Dios permitió para que Pablo llegara y se pusiera delante de este hombre Félix y de Drusila. Dígame si eso no es misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Porque tenemos un Dios misericordioso, que mueve sus piezas, hermanos, para llamarnos, para tocarnos, para bendecirnos. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que valorar los llamados de Dios.
Valorar. Cuando Dios te pone una persona y te dice, mira, esto no es correcto, valoremos porque Dios lo ha enviado. Cuando Dios le habla al corazón a un siervo, a un predicador, a un pastor, y Dios le pone una palabra, hay que valorar, hay que agradecerle a Dios. Gracias, Señor, porque tú lo permitiste para mi bien, para corregirme. Porque hay muchos que se enojan, fíjense. Muchos que dicen, ¿y qué le importa a mi vida? ¿Qué le importa a ese predicador? Que se meta con sus hijos, que corrija a sus hijos, pero a mí no me ande diciendo nada. No entiendes, no entendemos que es Dios el que nos está visitando. No entendemos que es el gran amor de Dios para corregirnos. Yo no sé por qué a mí me cayó esta enfermedad. Ya no puedo hacer las cosas bien porque me duele. No sé por qué Dios solo conmigo, solo conmigo. No entiendes que es Dios llamándote para que te acerques más a Él. Es que esas cosas, hermanos, hay que fijarse y hay que valorarlas. En vez de enojarse, en vez de rezongar, en vez de, hermanos, criticar, agradezcamos a Dios porque Él quiere llamarnos y está pendiente de nosotros. Dicen amén, hermanos. Aleluya. Sí, así es. Así es. Hace unos años evangelizando en la calle, había un muchachito por ahí, hermanos, niño, joven. Tuve el privilegio muchas veces de hablarle de Cristo, muchas veces de invitarlo, vamos a la iglesia. Y siempre la actitud, hermano, usted sabe de estos muchachos, en aquel entonces era una actitud prepotente, porque el ser humano es prepotente con Dios, muchas veces. Y que no me diga nada, que yo no quiero, que no sé qué, hay después, otro día. Y así pasaban con un gran orgullo, a veces con armas en sus manos pasaban cuando estábamos haciendo culto o algo. Hasta que un día llegó la noticia, hermano, que ese orgullo y que esos momentos en los cuales los llamábamos, venga Cristo, venga a la iglesia, acompáñenos, un domingo, vení, un domingo. Eso, hermanos, no era ganas de molestar, es que era Dios en su misericordia tocando. Nos avisaron de que lo habían agarrado, un niño triste, y lo habían tirado a un barranco con sus brazos quebrados, le dejaron las piernas quebradas, un desastre, hermano. La familia llorando, lamentando. ¿Por qué? Porque había orgullo, porque no somos capaces de entender que Dios nos llama. Cristo nos está llamando a vivir una vida cercana a Él, una comunión con Él. Aleluya. En tercer lugar, ¿cuándo desaprovechamos el momento de Dios? ¿Cuándo desaprovecho yo el momento de Dios? Cuando no tengo carácter y decisión. Cuando Dios me llama, tengo que tomar una decisión. Cuando Dios me incomoda mi corazón para tomar una acción, tengo que hacerlo, hermano. Carácter, decisión. Me encantan las palabras del Señor Jesús cuando dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Sácalo. Toma una decisión. No está hablando literalmente, sáquese el ojo. No. Está hablando, si hay alguien en tu vida que te está llevando por el mal camino a desagradar a Dios, corta esa relación, corta eso. Sácalo. ¿Sabe que Dios llegó a la vida de otro hombre? No solo Félix, sino Festo, y con eso termino ya. Después de Félix, el gobernador, llegó otro gobernador. Él se llamaba Festo. Festo tenía un problema, Festo era débil. Nunca pudo tomar una decisión. Pablo le quedó preso ahí, el apóstol. Y sabía que era inocente. Muchas veces se quedó a solas con él, pero fue incapaz de tomar una decisión sobre la vida de Pablo y sobre lo que Pablo le había hablado a él, porque Pablo no perdió el tiempo. Pablo los evangelizó a todos, les habló de Cristo a todos, les expuso la palabra a todos. Y si un día se fueron a la condenación,
Pablo, como le dijo a los de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, ¿se acuerdan? Libre estoy, mis manos están libres de la sangre de todos ustedes. Que caiga sobre ustedes, no sobre mí, porque no rehuí hablarles todo el consejo de la palabra de Dios. Vea por favor, y con esto termino, lo que dice Hechos capítulo 25, versículo 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Versículo 5. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo su defensa: ni contra la ley, ni los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Versículo 9, ojo lo que pasa con Festo. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Subraye, queriendo congraciarse. ¿Sabe quiénes son aquellos que desaprovechan la visitación de Dios, el momento de Dios para su vida? Los que quieren agradar a los demás antes que a Dios. Los que quieren quedar bien con sus amigos. Y que no digan: ay, vos solo de fanático, solo de religioso. No, hombre, antes eras buena onda. Antes eras cabal, antes nos caías bien, pero desde que te hiciste aleluyo cristiano, no, te has hecho aburrido. Y por acomodarnos a ellos, agradarlos a ellos, no nos damos cuenta que estamos desperdiciando el momento de Dios para nuestra vida. Dios llegó no solo a Félix, no solo a Drusila, sino que también llegó a Festo. Pero nunca pudo tomar una decisión y decir: yo me planto aquí. Este hombre es inocente, suéltenlo. Y lo que él habla es cierto. Lo que él dice acerca del camino, porque así le decían al evangelio, a la iglesia en aquel entonces. El camino, eso es cierto. Sí, recibo a Cristo en mi corazón. No, mira, ¿qué decís vos? Llegó un tal Agripa ahí con Berenice. Usted lo puede leer ahí, es una historia larguísima, pero yo he tratado de sintetizarla lo más posible. ¿Qué pensás? ¿Lo tenemos que dejar ir? No. Usted tome una decisión por su vida. Yo tomo una decisión por mi vida. Tomemos una decisión nosotros al llamado de Dios. Aleluya, dáselo más fuerte si es para Él, hermano. Sí. Si usted está aquí y no ha recibido a Cristo, esta es la noche de decisión para su vida. No esté esperando qué le van a decir en la casa a sus amigos. No. Si usted ha vivido una vida también fría con el Señor, que no se define, que está como Festo: lo hago, no lo hago, lo quiero, no lo quiero. No, defínase como lo hizo Josué cuando les dijo: si ustedes no quieren servirle a Él, mi casa y yo serviremos a Jehová. Defínase, hermano. Porque este puede ser, esta noche, aquí, puede ser el momento de su visitación. Puede ser que esta noche el Espíritu Santo esté tocando su corazón y le esté recordando: esto que está haciendo no es lo correcto. Toma una decisión esta noche. Arrepiéntete esta noche. Busca a Cristo, busca la misericordia de Dios. Porque nuestro no es el tiempo. Drusila pensaba que iba a tener tiempo, al siguiente año murió. Pero hay uno que sí tiene control del tiempo, y ese es nuestro Dios. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que Él siempre habla a tiempo. Él siempre habla a tiempo. Siempre, antes que vengan las lágrimas, antes que venga el lloro, hay que poner oído a la visitación de Dios para nuestra vida. Terminamos diciendo: cuando desaprovechamos el momento de Dios, la visitación de Dios. Número 1, cuando somos indiferentes a la visitación de Dios. Cuando somos indiferentes: no, hay que hablar el pastor. ¿Y de qué fue el mensaje? A saber.
indiferentes. Somos como aquellos judíos, ¿verdad? Que el Señor les dijo: les tocamos flauta en las plazas y no bailasteis. Los endechamos, les dijo el Señor, y no lloraron. Ni quisieron bailar de alegría ni llorar de tristeza. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué queremos? Esa es la pregunta para mí, primeramente para mí. Yo creo que para usted también, hermano, ¿verdad? Hay que tomar decisiones. Número 2, ¿cuándo desaprovecho el momento de Dios? Cuando no valoro el empeño de Dios. Si usted está aquí esta noche, es porque Dios está empeñado en usted y en mí, hermano. Y aquel que empezó la buena obra en nosotros es fiel para perfeccionarla. Él lo hará. Y número 3, ¿cuándo desaprovechamos el momento de Dios? Cuando no tengo carácter y decisión por mi Cristo. Esta es una noche para tomar decisiones. Si Dios nos habla, hay que obedecer. ¿Cuánto le dan palmas al Señor esta noche, hermano? Amén. Vamos a orar mientras todos cerramos nuestros ojos, hermanos. Todos orando, por favor. Nadie con sus ojos abiertos. Yo quiero hacer un llamado muy breve, hermano. Este es un momento decisivo para su vida. Si hay alguien hoy que no ha recibido a Cristo, yo lo invito para que levante su mano y pueda venir al Señor. Si hay alguien hoy que no ha recibido a Cristo, yo veo algunas caritas que quizás para mí son desconocidas. Tal vez yo me equivoque, pero si hay alguien hoy que nos visita, que no ha recibido a Cristo, esta es la noche especial de su visitación. Levante su mano hoy. ¿Hay alguien hoy que quiera venir a Cristo, recibirle? Aleluya. ¿Hay alguien hoy? Levante su manita. Yo quiero orar por usted. También quiero ampliar este llamado muy breve. Si hay alguien hoy que quiera pedirle perdón al Señor, pero de corazón, levánteme su mano también. Vamos a orar por usted, ahí donde usted está. Dios bendiga la mano ahí que se levanta. ¿Hay alguien más hoy? Me ayudan a orar ahí, pastor, por favor, hermano Damián. ¿Hay alguien más hoy que quiera reconciliarse con el Señor, que sabe que Dios le ha hablado? No seamos indiferentes al llamado de Dios. No seamos indiferentes, no seamos indecisos al llamado de Dios. ¿Hay alguien más hoy? Aleluya, esta es una noche de decisión, una noche especial, hermano. Dios lo ha traído con un propósito a este lugar. Si hay alguien hoy, yo quiero orar. Pero si no hay nadie más, aleluya, si no hay nadie más, entonces le vamos a dar las gracias a Dios. Padre que estás en el cielo, te damos gracias esta noche, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Ayúdanos a entender cuando nos visitas, cuando nos hablas al corazón, cuando nos hablas a través de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, valorarlo. Oh Dios, no ser indiferentes a tu palabra, indiferentes a tu llamado. Señor, gracias porque tienes un empeño en nosotros. Gracias porque tienes interés en nosotros, Señor. Lo tuviste, Señor, al presentarte a Félix a través de Pablo, pero lo desperdició esa oportunidad, Señor. Nosotros no queremos ser así, Padre. Te pedimos también, Señor, que nos des un carácter para tomar decisiones, Señor. Decisiones por tu reino, decisiones por ti, Padre, para honrarte, obedecerte y servirte más y más. Gracias por mi hermano que levantaba su mano, Señor. Bendícele, bendícele más, Señor. Dale fuerzas, ánimo, Señor. Gracias, Padre, por este pueblo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios, o escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.